En la segunda mitad del siglo XVIII, el dominio inglés de los mares era indiscutible. Para los barcos franceses, holandeses y españoles, cruzar los mares era una aventura riesgosa. Entre 1702 y 1808, España e Inglaterra sostuvieron 6 conflictos armados, y una consecuencia directa de esta belicosidad fue que España esparció sus comunicaciones, y la provisión de sus colonias americanas y la protección militar de sus dominios se vio seriamente debilitada. Napoleón comenzó a soñar con dominar las 2 riberas del Canal de la Mancha. El encuentro de la flota aliada de España y Francia contra los ingleses se produjo el 21 de octubre de 1805 en Trafalgar, donde la pericia del almirante Nelson determinó el triunfo total de los británicos. 40 días después, Napoleón derrotó al ejército austroprusiano en Austerlitz. El poder quedó repartido, los mares para Inglaterra y el continente para Napoleón. Sucesivamente Napoleón responde a esto cerrando los puertos de Europa. Cerrados los puertos de Europa, Inglaterra tenía que buscar otros lugares en el mundo para poder vender sus mercaderías y a su vez comprar materia prima. Esto es un poco el motor de esa expansión gigantesca que vemos en el siglo XIX y que los ha hecho llegar finalmente hasta aquí, ¿no? Hasta el Río de la Plata. En este contexto tuvieron eco en Londres las ideas del revolucionario venezolano Francisco de Miranda, que proponía conquistar las colonias americanas para transformarlas en una monarquía constitucional. Suponía que hechos como la rebelión de Tupac Amaru y de los comuneros de Paraguay y Nueva Granada implicaban un signo claro de odio a la metrópoli y al monarca. Inglaterra en ese momento era vista como la nación más civilizada del planeta, como el símbolo del progreso. Era un poco la meca para todos aquellos que tenían algunas lecturas, ¿no? Entonces sí, Inglaterra era un poco la oportunidad de salirse de la cerrazón que imponía, digamos, la cosa clerical y de corte que tenía España. En 1806, Miranda convenció a Sir Home Popham, miembro del gobierno británico, de que ningún español americano se opondría a una invasión inglesa al Río de la Plata. Mientras tanto, en Buenos Aires, el cabildo se ocupaba de establecer multas para los vecinos que no destruyeran a las hormigas y ratas de sus casas, y recordaba que el 14 de mayo sería el feriado de los santos Sabino y Bonifacio, que eran los encargados de proteger a la ciudad de esas plagas. Popham era un almirante escocés que habían entrado en contacto con Miranda y que a su vez tenía contacto con una figura política muy importante del gobierno inglés de las últimas 2 décadas del siglo anterior, ¿no? Del siglo XVIII. Este era un hombre llamado Lord Melville, que era un escocés que era algo así como el mano derecha del primer ministro que había estado como 20 años, que se llamaba Pitt, William Pitt. Y este hombre dentro del gabinete de Pitt siempre había insistido con Sudamérica como potencial mercado, digamos. Estaban enterados de la debilidad que tenían las colonias españolas, una debilidad que se fue acrecentando con el tiempo y que era una buena oportunidad para llegar allí y ganar sus medallas. La noche del 24 de junio de 1806, el virrey Sobremonte asistía a una función de teatro cuando recibió una comunicación del comandante de Ensenada de Barragán, capitán de navío francés Santiago de Liniers, en la que le informaba que una flota de guerra inglesa se acercaba y que había disparado varios cañonazos sobre su posición. Popham había sido enviado a la isla al Cabo de Buena Esperanza y desde esa ubicación, ¿no?, en el sur de África, consigue autorización bajo los argumentos de que Pitt en algún momento le había dicho que si se complicaba la situación en Europa por los efectos de la invasión napoleónica, él iba a considerar muy seriamente lo de Sudamérica, que él había tenido también reuniones con Miranda, con
Melville, con el mismo Popham, pero nunca le había convencido mucho el hecho de una eventual invasión a Sudamérica. A las 11 de la mañana del 25, los ingleses desembarcaron en Quilmes y en pocas horas ocuparon Buenos Aires. El virrey Sobremonte huyó y trató de salvar los caudales públicos, pero estos serán finalmente capturados por los británicos. Parte del botín se repartió entre la tropa, el resto fue embarcado hacia Londres. William Carr Beresford era vizconde y había ingresado al ejército británico en 1785, participando en campañas en Egipto y Sudáfrica. En su primera proclama, dice que la población de Buenos Aires está cobijada bajo el honor, la generosidad y la humanidad del carácter británico. Comenzaron a visitarlo los obsecuentes que llegaban al fuerte con fuentes de dulce de leche y de zapallo. El gobierno inglés que está en el poder, cuando se dan las invasiones, no tenía ni la más remota idea de todos estos proyectos que él podía tener Popham con el gobierno de Pitt. Era un gobierno de una facción política distinta que nunca se había interesado en Sudamérica y que realmente no sabe qué hacer con Sudamérica. Entonces hay toda una serie de, mientras está pasando lo que está pasando en Buenos Aires, hay toda una serie de debates en el gabinete inglés de, bueno, qué hacer con esta posesión. Pero obviamente ya en Buenos Aires los comandantes habían tomado decisiones, habían decidido tomar la ciudad y tomar, bueno, lo que era el virreinato del Río de la Plata como una posesión, por lo menos momentánea, del Imperio Británico. Buenos Aires sería por 46 días una colonia inglesa. El Times de Londres decía: en este momento Buenos Aires forma parte del Imperio Británico, y cuando consideramos las consecuencias resultantes de tal situación y sus posibilidades comerciales, así como también de su influencia política, no sabemos cómo expresarnos en términos adecuados a nuestra idea de las ventajas que se derivarán para la nación a partir de esta conquista. La presencia inglesa acá en el Río de la Plata le probó a la población de Buenos Aires que estaba totalmente desprotegida de España, que la corona española no los protegía como pretendían. No había unanimidad en cuanto a recibir a los ingleses, digamos, a oponerse a los ingleses o estar a favor de los ingleses. Y siempre Inglaterra les había parecido a aquellos que querían una mayor autonomía en el Río de la Plata, no hablemos todavía de independencia, pero sí de autonomía, como una posibilidad. Los oficiales ingleses alternaban con las principales familias porteñas y se alojaban en sus casas, donde se sucedían las fiestas en homenaje a los ingleses. Pero la mayoría de la población, que era hostil a los invasores y estaba indignada por la ineptitud de las autoridades españolas, decidió prepararse para la resistencia. Aparecieron varios proyectos para acabar con los ingleses. Se propuso volar el fuerte y todas las posiciones inglesas. Martín de Álzaga, fuerte comerciante monopolista al que perjudicaba, como a nadie, el libre cambio decretado por los ingleses, estaba dispuesto a financiar cualquier acción contra los invasores. Alquiló una quinta, Perdriel, que fue utilizada como campo de entrenamiento militar de las fuerzas de la resistencia. Álzaga fue el gran personaje junto con Liniers, que yo creo que sin su participación no hubiera sido posible la reconquista, porque él fue el hombre que organizó toda la defensa de Buenos Aires y reclutó gente y armó las milicias.
En esa quinta, el criollo Juan Martín de Pueyrredón logró reunir una gran cantidad de paisanos de los partidos de San Isidro, Morón, Pilar y Luján. Allí reciben entrenamiento militar y se preparan para resistir al invasor. Al enterarse de la situación, Beresford encabeza una fuerza de 550 hombres que toma por sorpresa y derrota a Pueyrredón y a su gente el 1 de agosto de 1806. Santiago de Liniers se trasladó a Montevideo y organizó las tropas para reconquistar Buenos Aires. Había nacido en Francia en 1753 y tras una exitosa carrera fue destinado en 1788 al Río de la Plata, donde se casó con la hija del rico comerciante Martín de Zarratea. Liniers avanzó desde el Tigre y a medida que se fue acercando a la ciudad, los vecinos se fueron uniendo a sus tropas. Cuando llegó a los corrales de Miserere, hoy Plaza 11, intimó al jefe inglés a que se rindiera. Ante la negativa de Beresford, marchó hacia el fuerte con sus hombres y lo atacó hasta lograr la rendición el 12 de agosto de 1806. Aquí ocurrió el episodio de Manuela Pedraza, la tucumana, mujer de un cabo que entró a la plaza con su marido, mató con sus manos al primer inglés que tuvo al alcance y apoderándose de su fusil, siguió la lucha entre los tiradores. Liniers la recomendó al rey y Carlos IV la hizo subteniente de infantería con uso de uniforme y goce de sueldo. Liniers y su gente obligaron a Beresford 8 días después del desembarco y tras haber perdido 300 de sus hombres, a rendirse el 12 de agosto de 1806. El Times no salía de su asombro. El ataque sobre Buenos Aires ha fracasado. Este desastre es quizás el más grande que ha sufrido este país desde el comienzo de la guerra revolucionaria. Ante la ausencia del virrey Sobremonte, un cabildo abierto otorgó a Liniers el mando militar de la ciudad, como corolario de una pueblada a cuyo frente iban Juan José Paso, Juan Martín Pueyrredón, Joaquín Campana y el actor José de la Bardén. El cabildo, ejerciendo su soberanía, pasaba por encima de la voluntad del virrey. Esta medida popular fue convalidada por el propio rey Carlos IV, quien en 1808 confirmó a Liniers como virrey. Y esto es un hecho insólito porque siempre los virreyes habían sido nombrados por los reyes de España y en este caso se rompió esa continuidad y Liniers fue elegido por el pueblo de Buenos Aires como virrey. O sea, su poder tenía otro origen, que no era el real, sino era un origen popular. Las autoridades españolas a partir de ahí se puede decir que han vivido inquietas porque los criollos ya tenían una fuerza armada que de algún modo los sustentaba y bueno, los acontecimientos que luego siguieron nuestra historia de algún modo están determinados por esta nueva escena de poder, estas nuevas fuerzas que aparecieron a partir de las invasiones inglesas. Frente a la posibilidad de una nueva invasión, los vecinos se movilizaron para la defensa, formando las milicias ante el fracaso de la tropa regular española. Todos los habitantes de la capital se transformaron en milicianos. Liniers permitió que cada hombre llevara las armas a su casa y puso a cargo de cada jefe las municiones de cada unidad de combate. Las milicias criollas fueron elegidas en forma absolutamente democrática, porque los propios vecinos se reunían y decían, bueno, vamos a elegir nuestro jefe, así fue que fue elegido Saavedra.
Estos jefes, ¿por qué eran elegidos? Eran elegidos porque eran vecinos prominentes de la ciudad con una personalidad, digamos, lo suficientemente importante como para que despertara la adhesión de sus vecinos. No sabían nada generalmente de milicia ni de táctica militar, muchos de ellos ni siquiera sabían manejar un fusil. Saavedra mismo confiesa que él no sabía nada de táctica militar, pero bueno, a partir de allí estudió. Se forman realmente, nunca tan bien recibido el nombre de milicia popular, ¿no? O sea, nacen del pueblo. Los nacidos en Buenos Aires formaron el cuerpo de patricios. En su mayoría eran jornaleros y artesanos pobres. Los del interior, el de arribeños, porque pertenecían a las provincias de arriba, compuesto por peones y jornaleros. Los esclavos e indios, el de pardos y morenos. En cada milicia, los jefes y oficiales fueron elegidos por sus integrantes. Entre los jefes electos se destacaban Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Martín Rodríguez, Hipólito Vieites, Domingo French, Juan Martín de Pueyrredón y Antonio Luis Beruti. La resistencia, sobre todo, se da a partir de la creación de las milicias populares. Cuando se crean las milicias populares, hablando específicamente del regimiento de patricios, que en ese momento fue el primer regimiento criollo, al mando de Saavedra, hay una planificación. Bueno, Liniers, como todos sabemos, estaba a cargo de ello. Le falla un poco la planificación a Liniers, ¿no? Estamos hablando de la segunda invasión, le falla, digamos, ya viene otro general a cargo que es Whitelock. Falla la planificación, pero la resistencia de los vecinos es justamente encarnizada. La ciudad se militarizó, pero también se politizó. Las milicias eran ámbitos naturales para la discusión política y el espíritu conspirativo iba tomando forma. Rodríguez Peña se puso al habla con el general Beresford, prisionero en Luján, para ofrecerle la libertad si secundaba sus ideas de emancipación. Rodríguez Peña hizo fugar a Beresford el 17 de febrero. Lo que los británicos nunca pudieron resolver era, bueno, ¿qué les convenía? ¿Qué era mejor hacer? Si efectivamente tener esta posesión como una colonia o, como les había insistido Miranda, entrar ahí para sacar a los españoles y promover las pautas necesarias para ayudar a los criollos a emanciparse, lo cual iba a ser muy provechoso para los británicos porque descontaban que los criollos, una vez independizada España, iban a decretar el libre comercio y relaciones mucho más fluidas, sobre todo de tipo comercial, con los británicos. En junio de 1807, una nueva expedición inglesa, esta vez de 12.000 hombres y 100 barcos mercantes cargados de productos británicos, trató de apoderarse de Buenos Aires. La primera invasión es una invasión no oficial desde el momento que la orden viene de oficiales del ejército y no hay aprobación del gobierno ni de la monarquía. La segunda invasión sí ya es oficial porque es a partir de las órdenes de la monarquía, del gobierno inglés, de reforzar con nuevo envío de tropas a la primera invasión. Entonces ahí claramente ya estamos hablando de una invasión oficial con un nuevo comandante y con premisas a seguir, ¿no?, por parte del gobierno mismo, a diferencia de la primera. Pero la capital ya no estaba indefensa. Liniers y Álzaga, alcalde de la ciudad, habían alistado 8.600 hombres y organizado a los vecinos. Los improvisados oficiales habían sido civiles hasta pocos meses antes, como el hacendado Cornelio Saavedra. Es una lucha de toda la sociedad, ¿no? Hay todas estas historias un poco míticas, pero que pueden resultar un poco fantasiosas, ¿no? Pero es cierto que
se podría decir casi la totalidad de la población de Buenos Aires participó sobre todo en la segunda invasión de hacerle la vida imposible a las tropas inglesas, ¿no? Tirando agua caliente, supuestamente no supuestamente aceite hirviendo desde las terrazas. Hay una participación plena en ese sentido, ¿no? Cuando las 110 velas de la Gran Armada Británica se divisaron en el horizonte, dirá Manuel José García en sus memorias, este espectáculo, capaz de intimidar a los más aguerridos, no causó el menor recelo a los colonos. Los ingleses optaron por rendirse. Gran Bretaña, a pesar de esa experiencia desastrosa que fue para ellos, ¿no? La derrota contra un ejército mucho más inexperto, improvisado. Sin embargo, a partir de esa experiencia empezaron a conocer mucho más directamente, el gobierno empezó a conocer mucho más directamente esa región, o sea, Sudamérica, y particularmente el Río de la Plata. Y eso para las relaciones futuras iba a ser bastante importante, porque a medida que Gran Bretaña empieza nuevamente a recuperarse en el escenario europeo después de la caída de Napoleón, tiene ya mucho más poderes, tiene mucho más medios como para seguir desarrollando su expansión comercial. Entonces, en la medida que supiera más sobre los distintos mercados, más provechoso obviamente iba a ser. Gran Bretaña cambia la política agresiva y la cambia por una política de penetración económica y no militar, pero al fin y al cabo el origen de la gran penetración británica acá en el Río de la Plata se origina en invasiones inglesas. El teniente general John Whitelocke había sido nombrado por la corona en caso de triunfar como gobernador general de la América del Sur. El 28 de enero de 1808 comenzó en Londres el juicio contra Whitelocke por su derrota. Este concluyó su alegato con palabras contundentes. No hay un solo ejemplo en la historia, me atrevo a decir, que pueda igualarse a lo ocurrido en Buenos Aires, donde, sin exageración, todos los habitantes, libres o esclavos, combatieron con una resolución y una pertenencia que no podía esperarse ni del entusiasmo religioso o patriótico, ni del odio más inveterado.